Hola, nosotros somos el grupo número 2 del aula B4 de TICS y nuestro tema es la lectura de datos. Los datos se pueden introducir directamente o importarse desde diferentes orígenes. En este capítulo se tratarán los procesos para leer datos almacenados en archivos de datos IBM de SPSS, aplicaciones de hojas de cálculo como Excel y aplicaciones de base de datos como Access y archivos de texto. Ya, vamos a abrir nuestro SPSS. El primer paso para exportar desde una hoja de cálculo que es desde Excel, vamos a poner en archivo y vamos a abrir. Abrimos en datos. Tenemos que seleccionar el archivo que es el de Excel. Este archivo de Excel, según las siglas que tienen, que es XLS, XLSX, XLSM, es según los años de el Excel. Se pueden importar información desde el Excel 95. Ya, vamos a seleccionar nuestro documento, que nuestro documento tiene que ser previamente acomodado para tener un formato parecido al del SPSS para que se pueda importar de la mejor manera. Vamos a seleccionar donde guardamos nuestro de donde sacamos nuestro archivo y lo vamos a importar. Solo ponemos aceptar y ya se va a importar directamente la hoja. Aquí se puede seleccionar un rango desde donde hasta donde se puede elegir la hoja de cálculo para que se importe. En nuestro caso vamos a importar todo. Ya aquí está nuestra lista de variables y aquí está nuestra lista de los datos. Y así ya se importó nuestra base de datos. Ya. Ahora vamos a ver cómo se importa de una base de datos a otra base de datos. Los datos procedentes de la base de datos se importan con gran facilidad mediante el asistente para base de datos. Se puede leer directamente cualquier base de datos que utilicen controladores ODBC. ODBC es un estándar de acceso a los datos desarrollados por SQL. Su objetivo es hacer posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación sin importar si el sistema es de gestión de base de datos. Ya. Una vez instalados los controladores en el CD de instalación, se sumirán controladores ODBC para diferentes formatos de bases. Se puede obtener controladores adicionales de otros fabricantes. En este ejemplo se tratará de una aplicación de base de datos más conocida, que es la de Access. Vamos a cerrar la base de datos que ya teníamos abierta y vamos a abrir otra. Ya, entonces vamos a poner archivo. Aquí en esta, como va a ser, vamos a abrir una base de datos, vamos a poner abrir base de datos y nueva consulta. Vamos a poner el ms access database porque es un archivo de Access y vamos a poner siguiente. Aquí tenemos que poner en examinar y vamos a seleccionar la base de datos que ya teníamos hecha. Aquí tenemos que seleccionar Access MDB porque esa es nuestra sigla. Ponemos vamos a buscar nuestro documento. Ya. Seleccionamos nuestro archivo de base de datos y podemos abrir y podemos aceptar. Aquí tiene diferentes tablas y cada tabla tiene sus diferentes variables. Si en el caso de que haya una base de datos de Access que tenga diferentes tablas, podemos abrir cada tabla y podemos seleccionar a los campos cuáles van a ser las tablas que van a salir en la base de datos. Como nuestra tabla es pequeña y solo tiene pocos variables, vamos a seleccionar toda la tabla y nos va a aparecer directamente todas las variables que tiene la tabla. Aquí ya ponemos siguiente.
Aquí ponemos siguiente. Ya. Aquí tenemos que seleccionar en la casilla recodificar como numérica en el campo género. Esta opción convierte las variables de cadena en variables enteras y conserva los valores originales como etiquetas de valor para la nueva variable. Y vamos a seleccionar para recodificar. Ponemos siguiente. Aquí ya nos salen los resultados y podemos finalizar. Y ya solo abrimos nuestra base de datos. Y vamos a ver nuestra lista de variables, que eran estas. Y ya así se importa una base de datos o una base de datos en SPSS. Muchas gracias.